bueno, entonces sigamos. Eso hizo que yo fui a ver yo le dije a papá que yo quería ser pintor, pero yo antes había querido ser guagüero y antes de guagüero había querido hacer tabaco, porque me gustaba que además para ver las novelas que leían los lectores, ahí leían Víctor Hugo y todo eso, yo quería oír las novelas. Entonces, pero bueno, porque no me tomaba muy en serio. Entonces, finalmente cuando me puse de verdad fui a ver al tío y le dije, ¿tú crees que yo me puedo ser pintor? Y me dijo, sí, es una cosa que me ofendió muchísimo. Me dijo, eso que tú haces se llama manchita. Y entonces agarró su pincel y me lo repintó encima. Me hubiera matado, ¿no? Pero bueno, era mi tío. Y entonces le dije, tío, ¿tú crees que yo puedo ser pintor? Y me dijo, sí, ser pintor podrás, pero aquí en Cuenca te podrás ganar la vida. Y yo le dije, ¿y en dónde uno no se puede ganar la vida pintando? Y me dijo, me han dicho que en París los pintores viven de su trabajo. Y papá no fui. Entonces, antes de eso traté de decir que yo quería ser pintor y entonces papá, con una lógica perfectamente justificable, me dijo, mira, tu abuelo hizo San Fernando de Madrid y nunca se ganó una peseta por su pintura. Tu tío hizo San Alejandro y nunca se ganó un peso por su pintura. ¿Por qué tú vas a coger ese camino y no te vas que inevitablemente te conducirá a no ganar tu centavo? Y además me dijo, y además, la Escuela de Bellas Artes es un nido de maricones. Ahí terminó. Entonces, hubo un detalle, digamos, místico, que tampoco me lo dejaron, digamos, no disfrutar, sino simplemente vivir. A eso me sobreprotegían, porque tampoco me dejaron ir al entierro de mi madre. El abuelo se murió gritando mi nombre. Y yo me enteré porque alguien me lo dijo. Y entonces a mí no sé por qué, eso me dio la impresión de que el abuelo quería que yo volviera por el mismo camino que él. Interpreté yo porque a lo mejor me convenía para afirmarme mi determinación. Pero el caso es que yo, a pesar de que el abuelo era un fracaso y se pasaba la vida llorando y lamentando el fin del imperio español, yo quería ser como el abuelo, preferiblemente que como papá, que el papá no me convencía, pero no. ¿Te vas a Argentina? Me voy a Argentina, porque el papá se burló mucho porque yo era miliciano, me había metido en la Juventud Socialista y... porque había llegado la revolución. ¿Cómo tú tomas, perdón, antes de... yo me fui, bueno, claro. Cuando llega ya el año 59, entra la revolución, ese periodo de cambio, ¿cómo tú lo asumes? Bueno, como el 99% de la población, excepto los cristianos. Es decir, yo vendía el 26 de julio con mi prima y llega el 1 de enero y me llaman por teléfono para que vaya a tomar la quinta estación en el barrio de Los Sitios. Y entonces nos dieron un rifle que yo no sabía cuando se hizo por el corrido, apuntaba por la culata. Y entonces tuvimos que tomar la quinta estación. La quinta estación quedaban 4 policías en calzoncillos dándose una lucha para irse a su casa. Bueno, me entregaron lo que había ahí, que no había nada, y entonces ahí estuvimos, y oímos el tiroteo por el centro de la cabaña, y luego nos dijeron que si queríamos entrar en el ejército, y dije que no, me fui por mi casa, eso fue la revolución que yo hice. Pero yo me creía todo aquello, como todo el mundo se lo creía, que íbamos a acceder simultáneamente a la soberanía nacional y a la justicia social. ¿Qué edad tenía? Tenía 15 años. Cualquiera se comió un ñame, como se dice. Y entonces viví 2 años de revolución y tuve la suerte que justamente no soportaba más a los hermanos maristas, por razones muy largas de explicar, y me fui para el Instituto de la Víbora, donde conocí a la doctora García Turí, que me dio las primeras nociones de filosofía. Y eso fue para mí fundamental en mi vida, me cambió la vida, porque me enteré de que había un pensamiento racional, satisfactorio, y no la bobería que me decía cultura, que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Entiendes? Lo que yo hacía arte clerical, pero que a otros no le pueden hacer comulgar con ruedas de molino, y ellos sí tratan de una cultura que comulgar con ruedas de molino. La doctora García Turí me expuso una serie de posibles explicaciones de la realidad que me satisficieron en 6 meses, mucho más que lo que los curas habían tratado de explicarme durante 10 años. Entonces, hubo una muchacha que me recomendó ciertas lecturas y
que pertenecía a la Juventud Socialista y me hizo meterme en la milicia. Me sugirió que me metiera en la milicia y me dijo que leyera el marginalismo histórico del doctor Constantino de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que se lo leyó todo el mundo, y yo quedé absolutamente convencido de que la sociedad funcionaba tal cual Constantino decía que Marx la había descrito. Pero yo me quedé con una pregunta. Me acuerdo que lo leí en los salones de lectura de la Biblioteca Nacional de la Plaza Cívica, con que ya había hecho la lista y me iba a estar ahí para estar tranquilo. Y yo me quedé, después que cerré el libro, y dije, no, esto es verdad, pero la sociedad funciona así. Ahora, ¿serán capaces de implementar estas magníficas ideas de este grupito de gente que acaba de tomar el poder? Y ahí me quedé en suspenso. Y no sé por qué hasta hoy no he encontrado la explicación que me cayó en las manos, porque yo me acuerdo haber hecho un esfuerzo para buscarlo. La siguiente lectura fue La rebelión en la granja de George Orwell, que era la respuesta a mi pregunta. Y entonces desaparecí del instituto, no fui más por la milicia ni por la Juventud Socialista, y papá, muerto de risa, después de haber hecho el gato logrando entrar de milicia por fortuna, me dijo, además, entre tiempo hubo un viaje a Oriente, porque Fidel le dio por una de sus declaraciones la Sierra Maestra sobre la reforma agraria, o sea que qué declaración rimbombante de las 35 que hizo los primeros 2 años de la revolución, y fuimos a verlo, teníamos la intención de ir a La Plata Alta, nunca llegamos porque el desorden era tal, fuimos en un barco sin capitán desde Batabanó, dando la vuelta y la de Pino, porque por el otro lado le daba miedo atravesar la callería, hasta Manzanillo, encallamos en medio del Golfo Guacanayabo porque había un palo en medio del mar y nadie de la tripulación pensó que un palo en medio del mar quiere decir que hay un palo. Como decía, mira un palo en medio del mar, nadie sacó la deducción lógica que quiere decir un palo en medio del mar. Si no está así, un palo solo estaría así flotando, pero estaba así, demasiado muy latino. Los anglosajones, todos los americanos se hubieran dado cuenta de que allá hay un palo, los latinos no se dan cuenta. Hay un problema. El caso es que ahí nos quedamos así, empieza a bajar la marea, el barco se empieza a bandear de un lado, a babor. Los tiburones estaban ahí limpiándose los dientes para atacarnos. Entonces empieza, nos habían puesto a la juventud estudiante, a la milicia estudiantil, con la milicia obrera. La milicia obrera en aquellos años no se la pueden imaginar, porque ya aquella gente desapareció. Era, bueno, el populacho de La Habana Vieja. Y entonces esa gente empezó a entonar himnos en Yoruba en honor a Yemayá, que lo sacaba de ese aprieto. Después lo empezamos a cantar en Yoruba. Y entonces venía un muchacho de la Juventud Socialista y decía, compañeros, Dios no existe, no vale la pena invocar a los dioses. Lo miró hacia arriba abajo, y siguieron cantando, Yemayá, se suba, Yemayá, y entonces el conciliábulo de los comunistas, y entonces mandan a otro y el otro le dice, bueno, a lo mejor existe, pero no es una actitud revolucionaria invocable. Y entonces por aquellos negros lo miraron de arriba y siguieron con su... Y entonces, de repente, no sé si fue Yemayá o la marea que empezó a subir porque le tocaba, el barco se empezó a enderezar. Y entonces la milicia obrera sacó una botella de aguardiente y empezaron a festejar y a filosofar y a llegar a conclusiones que no se las puedo decir aquí porque no sería de buena educación referirse a semejantes cosas. El caso es que había uno de la milicia obrera que miraba arrogantemente a los estudiantes y le decía, para que tú veas. Entonces después de eso finalmente llegamos a Manzanillo, pero lo que pasó fue una cosa horrible. Apareció un lecho del río, me acordé de aquellos versos de Heredia, de la belleza del físico mundo, los horrores del mundo moral, en un arroyo maravilloso, una pintura tropicalizada. Apareció el cuerpo destrozado y violado de una muchachita sin carnet de identidad. A mí me impresionó tanto que yo me di cuenta en ese momento que el país
país, la realidad, yo no había salido prácticamente de la víbora y de los reportanzos, salí de los baños aquí, en el río, para ir al Valle de Viñalto. Yo no sabía lo que era Cuba, tenía 16 años, y de repente me di cuenta de la profundidad del abismo, de la miseria de ese país. Yo veía todos aquellos guajiros sin dientes que nunca había visto tan de cerca, yo veía aquella gente en harapo, yo veía todo aquello, además cogí ladillas por dormir en el suelo. Y yo me di cuenta que aquel país iba a acabar conmigo y que en realidad yo lo que quería era ver el Prado, la pintura que había copiado mi abuelo, y que era muy egoísta, pero que yo no podía, yo quería, mi mejor intención era ir a la campaña de alfabetización y volverme ingeniero agrónomo para participar en la reforma agraria. Pero que yo lo que quería era ver el Prado y andar por ahí divirtiéndome y pasándola bien, que yo no me quería sacrificar por ese pueblo, pues. Había que sacar de ese estado de miseria, que no sé qué, me desolidaricé profundamente al ver el grado de, no sé cómo llamarlo, la realidad de América Latina. Esos países son así, y bueno, yo no me sentía capaz de meterme a Cristo para que me crucificara. Prefería vivir mi vida y fui perfectamente egoísta y decidí vivir por estética y no por ética. Ética era seguir siendo parte del proyecto revolucionario, y estética irme por mi cuenta a ver las cosas que me interesaban en el mundo y olvidar tomarme la Coca-Cola de los